Vamos con otra pregunta. Sí. Esta pregunta también se repite mucho entre las preguntas del público, ¿sí? Que ya se escucha hablar hace un tiempo de Proyecto Sentido, ¿no? ¿Podés contarle a la gente qué es Proyecto Sentido? Que es una pregunta que se repite mucho. Proyecto Sentido es súper interesante porque para nosotros en la formación, Proyecto Sentido es una manera de decodificar, es una herramienta para decodificar y encontrar ese patrón original que ocasiona una enfermedad. Proyecto Sentido lo descubre Marc Frege cuando él se da cuenta que tenía el 99% de éxito en todas sus sesiones con las mujeres que tenían alguna enfermedad y él lograba sanarlas. Entonces le da curiosidad y empieza a investigar y se da con que su mamá no quería un hijo, necesitaba un hijo para enternecer al juez y que pudiera ella tener una condena mucho menor. Por supuesto que lo logra, entonces su mamá y Marc Frege logran el objetivo de ese momento. Entonces, como sabemos que nuestro cerebro hasta los 7 años es como una esponja donde va a absorber todos los datos sin juzgarlos, como decimos, que es amoral, que toma todos estos eventos como significativos, ni buenos ni malos, sino más bien necesarios. Entonces su cerebro grabó a fuego ese proyecto y a partir de ahí lo empieza a reproducir. Entonces, como decirlo más técnicamente, el Proyecto Sentido arranca con una fase inmaterial, que es 9 meses antes de la concepción de la persona. Entonces vos fíjate, Dani, cómo nosotros ya tenemos un proyecto de vida antes de la concepción, o sea, antes de ser algo material. O sea, es importante lo que nuestros padres querían al tenernos. O sea, pareciera que no tiene mucha significación un deseo de un padre, ¿no? Pero de alguna manera ese deseo del padre o de la madre o de los dos hace que ese hijo venga al mundo. Sí, no solamente el deseo, sino también lo que no deseaban, sus frustraciones, sus conflictos, sus necesidades. Sí, podríamos decir que había un propósito, ¿no? A mí me gusta entender como que inconscientemente o conscientemente había un propósito con tener ese hijo. Ese hijo. ¿No? Y ya cuando vos me hablas de propósito de tener ese hijo, ya estamos hablando más del proyecto. ¿Sí? En esta fase inmaterial, que es cuando nosotros todavía quizás a veces ni siquiera hemos sido planeados ni imaginados, pero nuestro cerebro tiene la capacidad de contar esos datos antes de la concepción como parte de nuestra vida. Entonces hemos encontrado casos donde todavía no hay concepción, pero la persona maneja hoy en día automáticos, patrones que tienen que ver con esos 9 meses antes de su concepción. A mí me gusta esta interpretación de Proyecto Sentido en la cual es como hay un molde desde antes de la concepción hasta 3 años aproximadamente, algunos lo extienden a 7, en lo que todo lo que pasa en ese momento es totalmente significativo para la vida de esa persona, ¿no? Es como que eso es la vida, o sea, la vida es eso que pasó ahí. Y ahí aparecen las repeticiones también, ¿no? Y ahí empiezan a aparecer las repeticiones. A mí me gusta verlo como más matemática, como más una fórmula, donde todo lo que generó vida en mi entorno mientras yo estaba creciendo, mi cerebro lo toma como parte de mi vida también. Claro, ahí es donde está entender la biología, que la biología no piensa en bueno o malo. Exacto. La biología piensa en esto ocurrió y dio vida. Y dio vida, ¿no? punto. Entonces lo vamos a repetir porque es lo que dio vida. Exacto. ¿no? Y si algo no dio vida o dio muerte, lo vamos a evitar. Como que todo lo que pase ahí se va a regir como por esa mirada biológica. Tal cual. Más allá de lo bueno o lo malo. Voy hacia lo que da vida y evito lo que me saca o sí. me amenaza ante claro. la vida. Sí. Sí, entonces tenemos la fase inmaterial como un punto muy importante para investigar, para buscar información. Claro que antes de ir a buscar esa fase inmaterial tenemos que conocer nuestros padres, como vos bien dijiste, quiénes son, qué les gustaba, qué es lo que no les gustaba, sus frustraciones, sus necesidades, porque el Proyecto Sentido es una información que es totalmente inconsciente acerca de los padres. Nuestros padres están haciendo lo mejor que pueden en ese momento, entonces no es algo que a veces está cargado conscientemente. ¿Nos das un ejemplo? Sí, ayer que estuvimos hablando con una coachí, ella dice, bueno, yo tengo mi Proyecto Sentido, que es que su mamá, mientras ella estaba en la panza, su mamá tenía riesgo de pérdida y su abuela era la encargada de ir a cuidarla. ¿Sí?
Entonces acá lo que tenemos es mucha información porque tenemos una mamá que tiene que quedarse en cama, tiene que hacer reposo permanentemente por este riesgo de pérdida. Entonces lo que se ha ido investigando y lo que se sabe ahora, que todo lo que siente mamá, todo lo que le pasa a mamá, es transmitido a través del líquido amniótico al niño, ¿sí? Y el niño, esas emociones que la madre va teniendo, va experimentando, al niño se le va a formar como pensamientos, como automáticos. Entonces esta Coachí lo que tenía era esta sensación de sentirse detenida permanentemente y de sentir la necesidad de ser nutrida y cuidada por los otros, claro, tal cual como la había vivido su mamá. Claro. O sea, seguimos de grande repitiendo esa misma, por ejemplo, frustración de no haber sido protegido, cuidado, amamantado. Claro, o teniendo que hacer cosas de manera inconsciente para ser nutridos siempre por los demás y nunca por sí mismos. Claro. ¿Sí? Porque los proyectos sentidos siempre son programaciones que tienen que ver hacia los otros, ¿no? Como siempre decimos, el niño bastón o el hijo bastón, que es aquel hijo que se va a dedicar a cuidar a los padres y nunca se va a cuidar a sí mismo. Nunca va a tener una vida. O también tenemos, en mi caso, por ejemplo, que yo pude identificar uno de mis proyectos sentido, encargada de proteger a los demás y no de protegerme a mí misma en su momento. Claro. Sí, por ejemplo, como es tu caso, en el mío para mí es súper interesante que mi mamá quería ser madre. Entonces, mi proyecto sentido inconsciente sería hacer que los demás brillen, hacer que los otros puedan crecer, brillar, darles posibilidades, ¿no? Así es. Bien. Y me surge una pregunta acá en relación a Proyecto Sentido. Esto lo podemos tomar conciencia y podemos modificarlo. Sí, se puede modificar y se puede tomar, que es cuando con la distinción que vos mostrás en Constelación, se puede tomar porque muchas veces el Proyecto Sentido me sirve para un montón de cosas, pero para algunas no. Pero no quiere decir que por eso yo tenga que renunciar a todo mi Proyecto Sentido. Es más, es algo que me ha dado vida, Claro. ¿no? O como uno de mis proyectos sentido, por ejemplo, es viajar para trabajar permanentemente. Entonces, ¿hasta qué punto yo puedo cumplir ese proyecto sentido todos los días de mi vida y hasta dónde puedo renunciar? Claro, sí. Sí, o como por ejemplo, uno a veces quiere viajar, ¿no? Y el proyecto sentido es no viajar, quedarse en su lugar, por ejemplo. Hay un proyecto sentido que es quedarte en el lugar. Entonces después vos querés viajar y no sabes por qué, tu inconsciente te lleva a no viajar. Bien. ¿No? Entonces es como que toda esa información es súper valiosa encontrarla en son aproximadamente 4 o 5 años. Sí, entonces doy como las pautas para poder investigar el proyecto sentido, para que si vos te interesa descubrir tu proyecto sentido lo puedas hacer. Vas a tener que empezar a investigar quiénes son tus padres, qué estaban haciendo cuando te concibieron, qué es lo que les gustaba, qué no les gustaba, eso es mucha información. Segundo paso es investigar qué pasaba en tu concepción. Hay muchas personas que tienen información de esa noche, de ese encuentro o de ese día, y si no tenés información no te puedo asegurar que no hay ningún problema, que la información que tengas está perfecta. Después tenés que buscar información acerca de tu gestación, de esos 9 meses, 8 meses, 7 meses, qué pasó con mamá, dónde estaba papá. El parto nos va a dar muchísima información, cómo es que naciste, por cesárea, por parto natural, si hubieron forces, si fue por emergencia. Eso va a definir mucho nuestra personalidad también, así que ahí tenemos mucha información. Y los primeros años de vida, hasta los 3, 7, 12, 13, suman mucha información para nosotros, para que te des cuenta a partir de ahí cómo es que se ejecutó ese sentido en tu vida. Así que te invito a que puedas empezar a buscar esa información y cuando la tengas y sientas dudas, que nos consultes, estamos a tu disposición. Es importante tener en cuenta al buscar la información el respeto de esa información, ¿no? Porque hay veces que no nos quieren brindar esa información por alguna razón, entonces tenemos que respetar a nuestros padres o a un familiar, que la información que nos quieran brindar, tomarla con mucho amor, y la que por alguna razón no quiera alguien brindar,
está bien, o sea, respetar ese espacio de confidencialidad, porque ese es un espacio de cuidado también para la persona que por alguna razón no lo quiere hacer. Acuerdo totalmente, siempre se pregunta a los padres con muchísimo amor, muchísimo respeto, sabiendo que si alguien no quiere hablar del tema, está bien y es por algo. Buenísimo, gracias. Gracias, Dani.